Hola a todos y bienvenidos un hermoso día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy os recomiendo ataviaros con vuestras túnicas de gala porque iniciamos la campaña del incomparable Alejandro Magno. En este primer episodio hablaremos sobre su infancia y ascenso al poder, su viaje por Grecia para mantener la hegemonía macedonia, la batalla de los carros, la batalla del río Ligino, la batalla del Danubio y cerraremos con unas notas sobre su capacidad táctica y estratégica. ¿Estáis preparados? Pues hablemos de historia. Alejandro nació en el año 356 a.C., hijo del rey Filipo II de Macedonia con su esposa Olimpia, una de las 7 u 8 que llegó a tener. No os sorprendáis demasiado porque la poligamia era habitual en la monarquía macedonia de la época, para garantizar que hubiera descendientes varones. Como todos los miembros de familias importantes, a los 14 años Alejandro dejó de ser un niño y entró en la llamada Escuela de Pajes Reales, donde tuvo como profesor de filosofía al gran Aristóteles, recién contratado por Filipo. Durante esta etapa de su vida, la anécdota más interesante nos la cuenta Plutarco en su vida de Alejandro. Sucedió que Filoneico, mercader de Tesalia, ofreció a Filipo un caballo llamado Bucéfalo. El rey, después de ver que el animal no se dejaba montar por ningún jinete, pidió que se lo llevaran. Pero Alejandro intervino, lamentando que dejara escapar un caballo tan bueno. Filipo le retó entonces a defender sus palabras con una demostración, y como si fuera una apuesta, acordaron que se lo regalaría si era capaz de montarlo, pero si fracasaba tendría que pagarlo el muchacho. El precio era de 13 talentos. Alejandro entonces hizo girar a Bucéfalo para enfrentarlo al sol, de forma que ya no pudiera ver su sombra, que al parecer era lo que lo estaba poniendo nervioso. Hecho esto, lo montó y cabalgó con soltura y a toda velocidad, sorprendiendo a los presentes y despertando la admiración de su padre. Físicamente, Alejandro tenía una estatura por debajo de la media. Era fuerte, atlético y de rasgos suaves. Entre sus aficiones, la lectura ocupaba un lugar destacado, pues era conocido amante de la Ilíada de Homero y de las obras del poeta Píndaro, algo que será relevante en el tercer episodio de la serie. A los 16 años, Filipo le dejó como regente de Macedonia, mientras él estaba de campaña militar en Tracia, dando a entender que si moría, Alejandro debía sustituirle. Ese mismo año, el muchacho aplacó un levantamiento de los Maedi en el valle del río Estrimón, tomó su capital y la refundó como Alejandrópolis, expulsando a los locales y poblándola con griegos, tracios y macedonios, exactamente lo mismo que su padre había hecho el año anterior en Filipópolis. A los 18 años finalizó su entrenamiento en la escuela de pajes y, según Justino, acompañó a Filipo durante su campaña del 339 en Bizancio y el Quersoneso. Al año siguiente, aún con la misma edad, comenzó su leyenda comandando el ala izquierda en la batalla de Queronea. Con 19 años, según relataba Sátiro en su biografía perdida de Filipo, y más adelante Plutarco en su vida de Alejandro, padre e hijo se pelearon durante la celebración de la boda entre el rey y Cleopatra, su octava y última esposa. La causa fue que Átalo, guardaespaldas de Filipo y tío de la novia, brindó por los futuros hijos legítimos de la pareja, proclamando que los anteriores eran bastardos, siendo la justificación que Olimpia, madre de Alejandro, era extranjera, de Molosia, y no Macedonia. Alejandro, como os podéis imaginar, no se tomó muy bien el brindis, y reaccionó lanzándole una copa y empezando una trifulca. Filipo, borracho, desenvainó para atacarle y se cayó, lo que provocó que Alejandro se burlase de él delante de todos sus invitados. Tras el incidente, se llevó a su madre de vuelta a Molosia, en Epiro, mientras que él se autoexilió a Iliria. Este relato Hammond lo pone en duda en el genio de Alejandro Magno, alegando que la fuente es ateniense y de tinte sensacionalista. En su Historia de Macedonia, publicada varios años antes, ni siquiera lo menciona. El mismo autor también tilda de mentira absurda el telenovelesco episodio que tanto enfadó a Alejandro, cuando supuestamente se ofreció a su hermanastro casarse con la hija de un sátrapa persa. Otros autores, como Bosworth, tampoco se lo terminan de creer. Lo que sí está claro es que la relación entre padre e hijo se había enturbiado. Primero, porque Filipo cambió el nombre de su última esposa, originalmente Cleopatra, por el de Eurídice, el nombre de su madre y anterior reina, elevándola por encima de Olimpia y por lo tanto poniendo a su futura descendencia por encima de Alejandro. Y segundo, porque como quiera que fuera ese incidente, resultó en el exilio de varios amigos de nuestro protagonista, Ptolomeo, Nearco, Erigio y Laomedonte, un exilio que duró hasta la muerte de Filipo. Pese a todo, al año siguiente a la boda, Alejandro caminó junto al rey en la procesión macedonia en Aigai, lo que aún le señalaba como heredero al trono. Además, Filipo encargó estatuas para su Filipeo de Olimpia, representando a 3 generaciones de reyes y reinas.
su padre Amintas III y su madre, él y su esposa Olimpia, y Alejandro, de nuevo apuntándole como heredero. La cuestión de la sucesión recaía sobre la asamblea de macedonios, pero por las pruebas que tenemos, estaba claro a ojos de todos que el deseo de Filipo era que Alejandro reinara. Su principal rival parece haber sido Amintas, hijo del rey Perdicas III, cuya ventaja radicaba en que A era mayor que Alejandro y B, su derecho al trono por ascendencia tendría que haber estado incluso por encima del propio Filipo. Arrideo, por si os estáis preguntando por qué le ignoramos, tenía algún tipo de discapacidad mental y no se le consideraba para la sucesión. El momento del nombramiento de Alejandro, en el 336 a.C., a sus 20 años, no debió de ser muy diferente del que vimos en la película Alexander, de Oliver Stone, ya que se nos dice que se le eligió por aclamación, con el cadáver de su padre recién asesinado todavía en el suelo del escenario. La Guardia Real se puso a su lado como respaldo y lo mismo hicieron otras figuras destacadas de Macedonia. El asesino de Filipo, Pausanias, fue eliminado por 3 de los guardaespaldas del rey, Pérdicas, Leonato y Átalo, el autor del Brindis de la Discordia. Entre los sospechosos por la muerte, además del asesino, figuraban los guardaespaldas, que evitaron que pudiera interrogarse a Pausanias, el propio Alejandro, que presumiblemente iba a quedarse en Macedonia como regente mientras Filipo invadía Asia, Demóstenes de Atenas, conocido opositor, que no se molestó en ocultar lo mucho que se alegraba por lo sucedido, y el rey Darío de Persia, otro de los interesados en la caída de Filipo. De estos, el que salió peor parado fue Átalo, al año siguiente, estando en suelo asiático junto con las tropas expedicionarias de Macedonia. Su ejecución la ordenó Alejandro, puesto que se había descubierto correspondencia entre Demóstenes y los generales macedonios en Asia, recibida personalmente por Átalo. Además de esta, se produjeron otras muchas ejecuciones por el asesinato de Filipo. Amintas, primo de Alejandro, los descendientes de Pausanias, la familia de Alejandro del Incéstide, Cleopatra y la hija pequeña que había tenido con el difunto rey. Aunque sería muy difícil distinguir cuáles de las muertes se debieron al deseo de hacer justicia y cuáles tenían como único objetivo afianzar a Alejandro en la corona. Con los deberes hechos en casa, el siguiente paso del rey era evitar perder lo que su padre había conseguido, poniendo a Macedonia a la cabeza del mundo griego. Y la cosa pintaba muy mal. Los tesalios habían apostado tropas en el paso de Tempe, que seguramente os suene porque fue el primer lugar donde Esparta y Atenas trataron de detener a Jerjes durante la invasión. Los etolios votaron para que volvieran los acarnanios a los que Filipo había exiliado. Los ambracios decidieron expulsar a la guarnición macedonia de su ciudad para convertirse en una democracia. Los tebanos se negaban a reconocer la hegemonía de Alejandro y pensaban también expulsar a la guarnición de Cadmea. Atenas y Demóstenes se oponían a Macedonia y estaban tratando de poner en su contra a los generales en suelo asiático. Los arcadios ni siquiera habían admitido la hegemonía de Filipo, con que mucho menos ahora la de su hijo. Y en el Peloponeso, argivos, eleos y espartanos ya se veían disfrutando de plena independencia, así que la misión de Alejandro no tenía nada de sencilla, como tampoco tenía él nada de convencional. Partiendo con su ejército desde Pela, sorprendió a las tropas tesalias, cruzando el río Peneo más cerca de la desembocadura y, según Curcio Rufo, excavando escalones en la ladera de la montaña, para ascender y flanquear a quienes defendían el paso de Tempe. Así provocó su retirada, despejando el camino a Larisa. En Larisa, la Liga Tesalia le concedió el mismo título de su padre, arconte de por vida, y puso su ejército a su disposición. A continuación, Alejandro convocó al concilio anfictiónico en las Termópilas, donde se le reconoció el liderazgo sobre la alianza griega, con las notables ausencias de Atenas, Tebas y los pueblos del Peloponeso. En esa sesión, el rey aprobó la democracia instaurada por los ambraciotas, asegurando que él mismo habría retirado a la guarnición si no se hubieran precipitado anticipándose. Sin tiempo que perder, nuestro protagonista continuó hacia el sur, acompañado ahora no solo por tropas macedonias, sino también por la temida caballería tesalia y por otros contingentes griegos. Dado lo rápido de su avance, sorprendió a los tebanos antes de que pudieran orquestar ningún tipo de resistencia. Y los atenienses, viendo la que se les venía encima, rectificaron su actitud con una disculpa por no haber enviado emisarios a las Termópilas para reconocer a Alejandro. Por último, el rey macedonio convocó a representantes de los pueblos del Peloponeso en Corinto, donde le ratificaron como hegemón para liderarles en la futura guerra contra los persas. Todos menos Esparta, que se plantó en sus 13 de que los espartanos no seguían a ningún líder que no fuera de los suyos.
El que Alejandro no actuase contra ellos se explica porque Esparta era un elemento demasiado discordante como para forzar su inclusión en la alianza. Es decir, los espartanos no querían entrar, pero es que el resto de griegos tampoco querían que entraran. La siguiente sección la vamos a iniciar con una cita de Heródoto. La población de Tracia supera a la de cualquier otro pueblo del mundo, a excepción de la India. Si los tracios se unieran, serían invencibles y los más fuertes de todos. El principal propósito de la campaña de los Balcanes era prevenir cualquier posibilidad de levantamiento mientras Alejandro estuviera en Asia, aunque también cumpliría con varios objetivos secundarios de los que hablaremos en la última parte del vídeo. Aquí nuestro protagonista no solo tuvo que hacer frente a los llamados tracios independientes, en los límites del territorio sometido por Filipo, sino también a los tribalios y eventualmente a los getas. La composición de su ejército entonces nos es completamente desconocida, y las estimaciones de los historiadores modernos no se basan en nada más que en su propia intuición. Hammond, en Historia de Macedonia, lo estimaba en 12.000 efectivos de infantería pesada, 8.000 de infantería ligera y 3.000 de caballería. En el Genio de Alejandro Magno lo eleva a un total de 25.000 infantes y 5.000 jinetes. Bosworth estima 15.000 efectivos en total, y Domínguez Monedero, en su artículo para Despertaferro, sugiere 15.000 infantes y 5.000 jinetes, exactamente los mismos que Worthington. Veis que no hay mucha diferencia entre unos y otros, pero reitero, no hay datos para respaldar esos números. Al inicio de la primavera, bajo sospecha de un levantamiento inminente, Alejandro partió de Anfípolis, dejando a Antípatro como regente de Macedonia. En palabras de Arriano, invadió Tracia cruzando el río Nesus, sin ningún detalle adicional sobre enfrentamientos armados, y en 10 días llegó hasta la cordillera de los Balcanes, el monte Hemo de la época. La elección de esta ruta no pudo ser casual, pues dividía Tracia en dos y separaba a los peligrosos odrisios del sureste de los tribalios del noroeste, evitando que se unieran para desafiarle. Los fugitivos de esta invasión tracia, para la que carecemos de detalles, se habían instalado en las lomas de la montaña con la esperanza de detener el avance macedonio. Su contingente incluía mercaderes armados y sus familias, además de hombres de la región que se les habían unido in situ. Los historiadores modernos se dividen para esta localización entre el paso de Shipka y el de Troyan, pero como nuevamente no tenemos ninguna pista, vamos a hacer la reconstrucción sobre el más popular en las fuentes, que además fue el escenario de otro enfrentamiento del siglo XIX entre rusos y otomanos. El caso es que los tracios, durante la espera, habían hecho acopio de carros y los habían dispuesto a modo de barricada para fortificar su posición. Su plan secundario, o quizás el principal, era arrojarlos contra la falange rival cuando los soldados iniciasen el ascenso, aprovechando la pendiente para causar el mayor daño posible. De ahí que esta batalla sea conocida como la Batalla de los Carros. Alejandro, que no encontró otra ruta alternativa, ordenó a sus hombres abrir pasillos para esquivar los carros en aquellos lugares donde el terreno lo permitiera, y donde no, debían agacharse y juntar los escudos para que rebotaran y pasaran por encima de sus cabezas. Una vez superado el peligro, dio instrucciones a los arqueros para que se adelantaran desde el flanco derecho, donde la pendiente era más amable y el enemigo representaba un mejor blanco. Él, en paralelo, tomó a su guardia personal, a los agrianos y a los hipaspistas, y cargó desde el flanco izquierdo, bajo la cobertura de los arqueros, que habían frenado en seco cualquier intento de ataque tracio. Para el que no lo sepa, los agrianos eran aliados macedonios y servían como infantería ligera multiusos. Diría que en ninguna campaña militar de la historia clásica luce tanto una unidad de infantería como la de los agrianos en el ejército de Alejandro. Hoy asistís a su primera intervención. Los hipaspistas, aunque en ocasiones servían también a la manera de infantería ligera, sobre el papel eran una unidad de élite que podía combatir junto a la falange. Los tracios, cuyos planes no podían haber salido peor, decidieron que era mejor idea huir que quedarse allí a que los masacrasen. Aun así murieron 1.500 y se hicieron algunos prisioneros, incluyendo mujeres y niños. El botín capturado en aquella montaña no debió de ser nada desdeñable, pues aquellos hombres habían huido de sus hogares con sus posesiones más valiosas. Pero Alejandro no cometió el error de su padre, de cargar con él durante la expedición. En lugar de eso, lo envió hacia las ciudades de la costa, confiando su transporte y venta a Filotas y a Lisanias. Este Filotas, pese a lo que digan algunos historiadores modernos, no podía ser el capitán de su caballería de compañeros, ya que estuvo presente en la siguiente batalla pocos días después. Habiendo superado con éxito la cordillera de los Balcanes, Alejandro descendió al valle del río Ligino, que podría ser el Rositsa que conocemos nosotros.
Allí no encontró oposición alguna, ya que Sirmo, rey de los Tribalios, se había anticipado a la invasión, enviando a las mujeres y a los niños hacia el río Istros, el Danubio, con instrucciones de cruzar a la isla Peuce, o Peuque. Luego hablaremos sobre su localización. El ejército de los Tribalios, por su parte, evitó encontrarse con el contingente macedonio en avance, y lo rodeó hasta posicionarse a su retaguardia, junto a la orilla del río. Así cortaba la línea de comunicaciones de Alejandro y su ruta de escape en caso de que tuviera problemas al norte de los Balcanes. Fue un caso muy parecido al que encontraremos en Isos dentro de algunos episodios, y al igual que entonces, el rey no se preocupó demasiado y se limitó a plantar batalla. Para ello, ordenó dar la vuelta, y llegó tan rápido que sus enemigos aún no habían terminado siquiera de montar su campamento. Los Tribalios se congregaron en una cañada boscosa junto a la orilla del río, mientras que los macedonios formaron a campo abierto, aumentando la profundidad de la falange. Por osado que fuera, Alejandro no iba a meter a sus falangitas a luchar entre los malditos árboles, así que ordenó a sus arqueros y honderos hostigar al enemigo. Indefensos ante este ataque a distancia, los Tribalios no tuvieron más remedio que salir para enfrentarse cuerpo a cuerpo a las tropas ligeras macedonias, y en ese preciso instante Alejandro hizo que el cielo cayera sobre ellos. Contra su ala derecha, la más adelantada, envió a Filotas con un escuadrón de caballería de compañeros, y contra la izquierda a Heráclides y a Sópolis, al frente de otros dos. Él por su parte movilizó a la falange y al resto de la caballería contra el centro de los Tribalios, por lo que se entiende, primero hostigándoles con una pantalla de caballería ligera y después recibiéndoles con su poderosa infantería pesada. Entre el yunque y el martillo, el enemigo no tuvo más remedio que huir hacia el río, atravesando la cañada. En la lucha y posterior huida murieron 3000 Tribalios, mientras que los macedonios, según cifras del mismísimo Ptolomeo, tan solo perdieron a 40 infantes y 11 jinetes. En los comentarios suele aparecer mucho la pregunta sobre cómo es posible que haya tan pocos muertos en un bando y tantos en el otro, y la respuesta suele ser que primero, muchas veces no se incluyen las bajas de los contingentes aliados. Segundo, el combate pudo haber sido muy breve o poco intenso. Es la caballería la que en la persecución masacra al bando perdedor. Y tercero, no suelen contarse ni los heridos, ni los que han perdido piernas o brazos y ya no pueden luchar, ni tampoco los que se mueren más adelante porque no se han curado bien. A pesar de la victoria, la persecución no pudo continuar más allá del río, porque la cañada dificultó y retrasó el cruce, y al final se les hizo de noche. 3 días después de la batalla, Alejandro alcanzó la orilla del imponente Danubio, donde recibió algunos barcos de guerra procedentes de Bizancio, algo que demuestra la perfecta coordinación y la eficiencia logística macedonia, porque los desplazamientos por mar no eran precisamente rápidos, y ni la flota podría haber llegado mucho antes sin que fuera atacada desde las orillas, ni mucho después, causando problemas de suministro a las tropas estancadas. La ubicación de la isla de Peuque, en la que se refugió el rey Sirmo con los Tribalios y supervivientes tracios, es y será siempre un motivo de disputa. Por un lado, sabemos que al norte de ese tramo del Danubio estaban los getas, por lo que debería haberse encontrado en esta parte del mapa, donde la sitúan la mayor parte de historiadores. Sin embargo, la isla Peuque a la que se refieren las fuentes clásicas, Plinio, Estrabón, Ptolomeo el geógrafo y muchos más, se ubica sin lugar a dudas en el delta del Danubio. En nuestro tiempo, el río llega al mar dividido en 3 brazos principales, Chilia, Sulina y San Jorge, pero en el pasado llegó a contar con 6. En Noviodunum el Danubio se dividía en 2, siendo el brazo inferior el que más adelante rodeaba la isla Peuque. El perímetro no es tan fácil de definir, ya que no sabemos por dónde discurrían los cauces hace más de 2000 años. De los muchos estudios que hay sobre el tema, he consultado principalmente 2. En concreto, el área que veis señalada en rojo sobre el mapa la he sacado del segundo. Así que la cuestión aquí es, ¿sucedió todo en esta isla de Peuque sin explicación alguna sobre qué hacían los getas en la otra orilla? ¿O sucedió en otra isla del Danubio que se llamaba igual? En este caso voy a elegir la segunda opción, tanto por la presencia de los getas como por el hecho de que para llegar al delta en 3 días habrían necesitado viajar en tren. Para que os hagáis una idea de las vueltas que ha dado esto, Hammond, en su artículo de 1974 para el Journal of Roman Studies, usaba la isla de las fuentes clásicas en su reconstrucción, pero a partir de Historia de Macedonia sostiene que era otra isla que se llamaba igual. Volviendo a nuestra narración, Alejandro cargó los barcos que había recibido con arqueros e infantería pesada, y trató de desembarcar en la mencionada isla, pero se encontró con 2 obstáculos.
El primero, que el enemigo estaba esperándole en la orilla, contando además con la ventaja de la altura, y el segundo, que el agua corría rápido en aquel tramo, y se hacía difícil maniobrar las embarcaciones. Por si fuera poco, al norte del río, los getas habían concentrado a 4.000 jinetes y más de 10.000 infantes, esperando a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Alejandro, por primera y casi diría que única vez en su vida, se lo pensó mejor y canceló su plan original, renunciando a un desembarco directo. A continuación requisó todas las embarcaciones a las que pudo echar mano en la zona, pertenecientes a pescadores y a cualquiera que frecuentase ambos lados del río. La mayoría eran tan rudimentarias como las de Aníbal al cruce del Ródano, y estaban fabricadas usando un único tronco de árbol. Para minimizar riesgos, los macedonios rellenaron las telas de sus tiendas de campaña con heno, y las usaron como soportes de flotación. De esta forma tan improvisada, durante la noche cruzaron a 4.000 infantes y 1.500 jinetes, no a la isla Peuque, sino a la orilla norte del Danubio. En el lugar elegido para el desembarco, el trigo crecía a gran altura, por lo que sus maniobras pasaron desapercibidas para el enemigo. A tal efecto, los falangitas tendrían que haber inclinado las enormes sarisas para que no sobresalieran por encima de las plantas y delataran su presencia, atrayendo a los velociraptores. Aquello debió de suponer un esfuerzo agotador, porque las lanzas macedonias medían en promedio cerca de 5 metros y pesaban alrededor de los 6 kilos. Es decir, que en posición horizontal y en movimiento habría sido muy duro para brazos y muñecas. Si queréis más información sobre el equipamiento de los macedonios, os dejo por aquí un link a uno de mis vídeos favoritos del canal, con todo el detalle. En cuanto abandonaron los trigales, Nicanor quedó al frente de la falange, protegida en el flanco izquierdo por el río y en el derecho por la caballería de Alejandro. Así minimizaban el peligro que representaba el que los getas tuvieran muchos más jinetes. De todas formas, como viene siendo tendencia en esta breve campaña, el enemigo puso pies en polvorosa en cuanto el rey lanzó a la caballería de compañeros contra ellos. Aquí se juntó el factor sorpresa con la audacia de haber cruzado un río tan imponente como el Danubio en una sola noche, y con la visión aterradora que suponía para cualquiera la falange en formación con sus enormes sarisas. En un principio los getas se dirigieron hacia la capital de su territorio, que distaba algo más de 5 kilómetros del río, pero cuando vieron que no se detenía ni la infantería de Nicanor ni la caballería de Alejandro, decidieron abandonar la ciudad. Después de todo nos cuentan que las defensas eran casi inexistentes. Los macedonios se apropiaron de todo lo que sus enemigos habían dejado atrás y Alejandro envió el botín hacia el sur, igual que había hecho tras su victoria en la batalla de los carros. Después arrasó la ciudad por completo, ofreció sacrificios a Zeus, Heracles y a Istros, el dios que da nombre al río, y regresó a su campamento, antes de que anocheciera y sin haber perdido a un solo hombre. La rendición de Sirmo no tardó en producirse, ya que con los macedonios moviéndose a sus anchas a ambos lados del río y con los getas fuera de juego, sus opciones pasaban por someterse o morir de hambre. Durante los días que siguieron, otros pueblos de aquellas tierras, e incluso los celtas que habitaban junto a la costa adriática, enviaron emisarios a hablar con Alejandro. El rey intercambió con ellos juramentos y promesas de amistad, y estableció una alianza con los mencionados celtas, a los que al parecer se refirió después como fanfarrones. El motivo es que al preguntarles que qué era lo que más temían en el mundo, no hicieron referencia a Alejandro y a su ejército, sino a que el cielo les cayera sobre las cabezas. Hammond, en su libro sobre la historia de Macedonia, sostiene la interesante teoría de que Alejandro malinterpretó su juramento, y que en realidad lo que dijeron fue que mantendrían su palabra en tanto el cielo no cayera sobre ellos, la tierra se abriera y los mares se alzaran. Bosworth, por su parte, sugiere que Alejandro esperaba poder usar como propaganda la historia de que los celtas, que no temían a nada ni a nadie, le temiesen a él. Si ese era el caso, la jugada no le salió bien. En este punto, aunque las fuentes no nos cuentan más detalles, debió de ser cuando tracios, tribalios y odrisios prometieron contribuir con tropas a la expedición asiática, porque más adelante en la campaña encontraremos destacamentos suyos tanto de infantería como de caballería. De hecho, Frontino, en su obra Stratagemata, destaca como éxito de Alejandro el que se llevase a Asia algunos de los líderes tracios y de los principales defensores de la independencia, presentando este servicio como si fuese un honor, cuando en realidad lo que conseguía era dejar a sus súbditos sin cabecillas que pudieran animarles a rebelarse, o guiarles, en caso de que lo hicieran por iniciativa propia. A fin de cuentas, la posición de Tracia, entre el reino de Macedonia y el Helesponto, era clave desde el punto de vista logístico, tanto para el aprovisionamiento como para el desplazamiento de tropas.
Después de relatar esta breve campaña por los territorios que hoy día forman parte de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Turquía, habrá quien se haya quedado pensando que lo que Alejandro consiguió no tuvo mucho mérito, ¿me equivoco? Tenía a su disposición la maquinaria de guerra macedonia que su padre había perfeccionado y se enfrentaba a unos cuantos bárbaros que apenas se atrevieron a plantar cara en cualquiera de las 3 batallas. Yo mismo he dicho alguna vez que a nivel táctico prefiero a Escipión o a Aníbal. En varios ejemplos, como la batalla del Gránico o la de Isos, el planteamiento táctico de Alejandro fue básicamente cargar contra el enemigo y aprovechar la calidad de sus tropas. Pero como estratega, para mí, fue un comandante sin igual. Y la estrategia, como Lonsdale explica largo y tendido en su libro, va mucho más allá de ganar batallas y derrotar a un enemigo. Seguramente cualquier general macedonio podría haber aplastado a los tracios e incluso haberse adentrado más en territorio de los getas, al norte del Danubio. Pero Alejandro cumplió con una serie de pequeños objetivos estratégicos que a la larga probaron ser muy importantes. Primero, completar la campaña lo bastante rápido como para que los griegos no tuvieran excesivo tiempo de replantearse sus lealtades, ni los macedonios su competencia como comandante. Segundo, asegurar el territorio capturado con la dosis adecuada de violencia. Demasiada hubiera predispuesto a estos pueblos a volver a alzarse, y quedarse corto no habría garantizado la paz en su ausencia. Tercero, amenazar a los pueblos del norte del Danubio, para que supieran a qué se enfrentaban si les daba por aventurarse al sur, pero sin pretender someterles o arrebatarles tierras que luego quisieran recuperar. Y cuarto, la limpieza con la que se consiguió, apenas 51 bajas registradas en toda la campaña, le hizo ganarse la confianza de sus generales, sin la que hubiera sido imposible conseguir el éxito que encontró en Asia. Además, con el botín arrebatado a los tribalios en la cordillera de los Balcanes y el capturado en territorio geta, al norte del Danubio, contribuyó a recuperar las arcas del Estado macedonio, que Filipo había dejado prácticamente vacías. Aunque todo sea dicho, también fue Filipo quien las llenó antes de empezar a gastar. Por todo esto, la campaña fue un éxito, y el preludio de la que para mí es la historia más fascinante del mundo antiguo, la de Alejandro avanzando en Asia buscando los confines del mundo conocido. Hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo, y que si es así lo hagáis saber dejando un like, comentando y suscribiéndoos al canal. Gracias a todos y en especial a los miembros por su apoyo incondicional. Nos vemos pronto para el siguiente episodio de la campaña. Que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.